¿Es México un país verdaderamente pobre? Martin, un reportero de Alemania, se enfrentó a inmensas dificultades y una sorpresa mayúscula al viajar a México para realizar un reportaje y descubrir la verdad sobre este país. México ya no era visto como el nuevo milagro económico que alguna vez se pronosticó. En una lánguida y gélida mañana de invierno, en la oficina de una cadena de televisión en Berlín, Alemania, la nieve caía suavemente por la ventana y un cielo sombrío cubría a los miembros de la junta directiva sentados alrededor de una larga mesa. Martin, el director del programa, tomó la palabra. En su mano sostenía una propuesta de proyecto con el título del programa escrito en letras grandes. Estancamiento del PIB. ¿Está México retrocediendo a ser un país subdesarrollado? Se trataba de un expediente provocativo diseñado para resaltar la imagen de México, un país que alguna vez fue aclamado como una de las estrellas económicas emergentes de América Latina y que ahora parecía empobrecerse y entrar en recesión. Detrás de esta idea se escondía una profunda ansiedad económica que la propia Alemania estaba enfrentando. La economía había comenzado a decaer gradualmente entre 2021 y 2023. Se preveía que Alemania sería el único país del G7 con un crecimiento económico negativo. Las tasas de interés de los préstamos hipotecarios casi se habían cuadruplicado en 2 años, haciendo que el sueño de comprar una casa se desvaneciera para muchos jóvenes. Los ciudadanos suspiraban en las cajas de los supermercados, quejándose: ¿han vuelto a subir los precios? Una pareja de ancianos suspiraba al sostener una hogaza de pan más pequeña que antes en la panadería de la esquina. Los productos eran caros. La vida se sentía restringida y la ansiedad por el futuro se extendía por todas partes. Martin pensó para sí mismo: si seguimos así, nosotros también nos hundiremos. Y el país que apareció en su mente fue México. Un país que alguna vez brilló en el escenario económico mundial como una estrella emergente, pero en los últimos años el crecimiento parecía haberse estancado y los medios internacionales a menudo retrataban a México como un país atrapado en la trampa de los ingresos medios, mostrando imágenes de negocios locales cerrando en las provincias, problemas de profunda desigualdad y jóvenes luchando con el alto costo de vida. Estas imágenes hicieron que Martin imaginara el futuro de Alemania. Creía que, si transmitía la historia de México, podría generar un sentido de crisis y urgencia en sus compatriotas. Por lo tanto, decidió estructurar el programa para retratar la imagen de la recesión: barrios marginales superpoblados en las grandes ciudades, tráfico caótico y la brecha de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. El proyecto fue aprobado rápidamente por la junta directiva. Sin embargo, Martin tenía una gran preocupación. Su conocimiento económico no era suficiente. No confiaba en su capacidad para analizar datos y estadísticas, ni para explicar su origen. Se preguntaba si podría manejar un tema tan complejo por sí solo. Fue en ese momento cuando Klaus, un reportero veterano en el campo de la economía, escuchó los rumores sobre este proyecto. «Es un tema interesante, iré contigo», ofreció sin dudarlo. Tener a alguien que pudiera profundizar en los bastidores de la economía global y presentar la realidad con una perspectiva aguda era una adición absolutamente necesaria para el equipo de Martin. Así nació el equipo encargado de transmitir la imagen de la recesión en México. En ese momento, nadie sabía lo que les esperaba, porque las imágenes que capturarían con sus cámaras contrastarían radicalmente con lo que habían anticipado. A medida que se acercaba la fecha de partida, Klaus había formado una imagen mental de México a partir de los artículos que había leído y las historias que había escuchado directamente de sus colegas. Para él, México era un país desequilibrado, donde la cultura antigua y el caos moderno se entrelazaban de manera extraña. Por ejemplo, mientras Oaxaca conservaba su centro histórico y sus ruinas antiguas, la Ciudad de México estaba inundada de rascacielos y luces deslumbrantes. Un país con dos caras. Pero esa coexistencia no siempre parecía armoniosa, sino más bien una imagen negativa de un lugar donde lo viejo y lo nuevo se veían obligados a coexistir de manera forzada. Lo que reforzó esta imagen fue la experiencia de colegas que habían visitado el país, en especial la historia de uno que acababa de regresar de la Ciudad de México y que le había dejado una fuerte impresión. Un tráfico aterrador, donde cada desplazamiento requería reservar horas de anticipación. Luego, edificios viejos con una maraña de cables eléctricos colgando por todas partes, luciendo terriblemente caóticos. Su rostro denotaba sorpresa y decepción. Además,
Otro colega le contó que el alquiler de los apartamentos era carísimo, mientras que los espacios eran diminutos, con paredes tan delgadas que se podía escuchar todo desde la habitación contigua. En la temporada de lluvias, la humedad era altísima. Es realmente lo peor, decía. Y alguien más añadió que incluso los apartamentos nuevos sufrían problemas de inundaciones durante las tormentas fuertes. Estas palabras se acumularon hasta formar en la mente de Klaus la imagen clara de que México era un país con una cultura fascinante, pero con una grave carencia de comodidades para la vida diaria. Al mismo tiempo, Martin, el director, también estaba buscando información sobre México antes del viaje, pero con la carga de trabajo de preparar el programa y sus labores diarias, apenas tuvo tiempo de investigar seriamente. Como resultado, solo leyó artículos y noticias sensacionalistas que le tomaban poco tiempo. Por ejemplo, noticias que afirmaban que el problema de la desigualdad se estaba agravando, provocando el declive de las ciudades secundarias y los pueblos en las provincias. Los jóvenes acudían en masa a las grandes metrópolis, lo que hundía continuamente la economía regional. Este tipo de contenido consolidó en su mente la idea de que el campo mexicano era atrasado y carecía de vitalidad. Además, llamaron su atención los artículos que destacaban las dificultades de vivir en las grandes ciudades, como el aumento de los alquileres, la proliferación de viviendas hacinadas y la expansión de los empleos precarios. Todavía había reportajes que describían la dura realidad de una generación de jóvenes que tenía que soportar altos costos de vida y deudas familiares. La imagen de que a pesar de ser un país turístico, la vida cotidiana era una lucha ardua, se arraigó aún más en su mente. Lo que consolidó la impresión de Martin fue un documental que retrataba a una familia que vivía hacinada en un barrio popular en un rincón del centro de la ciudad, sobreviviendo con bajos ingresos. El documental describía cómo el número de hogares que vivían por debajo del estándar básico de subsistencia estaba aumentando, enfatizando que, especialmente después de la pandemia de COVID, la cantidad de trabajadores informales había crecido rápidamente. Al ver este documental, Martin se convenció de que México era un país que atravesaba verdaderas y profundas dificultades económicas. Así, se pintó una imagen similar en la mente de ambos. México era un país con una cultura hermosa, pero en términos de calidad de vida mostraba una realidad rezagada y caótica, un país donde la recesión económica y la pobreza se estaban extendiendo. La noticia de que en 2023 la economía de Alemania seguía siendo mucho más grande que la de México en múltiples proporciones los entristeció aún más. En términos de cifras, México seguía siendo un país con un largo camino por recorrer. Esta realidad solidificó aún más los prejuicios de ambos. México no era el milagro económico que se había predicho alguna vez. Ambos lo creían firmemente y se prepararon para partir hacia México con este pensamiento en mente. Sin embargo, en ese momento no sabían que tan pronto como pisaran el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esos prejuicios comenzarían a desmoronarse estrepitosamente. Tras el largo vuelo hacia México, Martin y Klaus finalmente pisaron tierra en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Nada más llegar, ambos se detuvieron en seco. Lo que apareció ante sus ojos fue una imagen completamente diferente del México anticuado que habían imaginado. Lo primero que los asombró fue la amplitud y la limpieza. Por mucho que miraran, no había ni un solo trozo de basura. Los pisos brillaban como espejos y los letreros direccionales estaban ordenados y eran fáciles de identificar. A pesar de estar lleno de gente, no había ruido ni caos. El movimiento de las personas fluía de manera fluida y ordenada. ¿Es este realmente un país en recesión económica? Se miraron ambos. En el control de inmigración se sorprendieron aún más. El sistema automatizado funcionaba de manera rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de espera de forma increíble. Klaus murmuró, mucho más rápido de lo que pensaba. Martin quedó atónito ante la eficiencia y precisión del proceso. Mientras caminaban por el aeropuerto, notaron que mucha tecnología utilitaria se combinaba con un diseño hermoso, reflejando una fuerte identidad mexicana moderna. La tecnología avanzada de México se integraba en la vida cotidiana de esta manera, y la actitud del personal del aeropuerto fue muy impresionante. Todos los empleados siempre tenían una sonrisa y guiaban a los visitantes extranjeros de forma comprensible. Si veían a alguien en apuros, inmediatamente se acercaban a preguntar y si era necesario los acompañaban hasta su destino. Este comportamiento tan natural y cálido hizo que Martin sintiera que estaban recibiendo un trato especial. Después de recoger su equipaje, el equipo entró a un restaurante en el aeropuerto. Allí,
se encontraron con otra escena inesperada. En la mesa había un código QR para escanear el menú y hacer el pedido a través de sus teléfonos inteligentes con soporte para múltiples idiomas. Bastaba con tocar la imagen de un platillo para ordenarlo y también podían realizar pagos electrónicos sin efectivo al instante, sin necesidad de esperar a que un mesero tomara la orden. Un sistema tan considerado con los turistas extranjeros dejó a Klaus sin palabras. Incluso en pequeños detalles como este aplican tecnología. Estas imágenes inesperadas presenciadas en tan poco tiempo obligaron al equipo a tener una discusión urgente. El plan inicial era transmitir la realidad de la pobreza en México, pero la experiencia en este aeropuerto sacudió fuertemente esa premisa. Rápidamente llegaron a la conclusión de que debían cambiar el tema del programa a la tecnología avanzada y la infraestructura de México. Seguramente al contactar a la sede central al principio habría cierta resistencia. Algunos argumentarían que mostrar solo lo bueno de México no tenía sentido periodístico. Sin embargo, en el momento en que enviaron un video grabado en el aeropuerto de tan solo unos minutos, la actitud de la directiva cambió por completo. El video mostraba la tecnología de vanguardia, las refinadas comodidades y los espacios ordenados. Todo esto era imposible de asociar con la frase país pobre. Aún así, en el corazón de Martin persistía un poco de escepticismo. Esto es probablemente solo una burbuja, pensó. Seguramente hay otra cara escondida en alguna parte, murmuró para sí mismo mientras abandonaba el aeropuerto. Así, el viaje del equipo dio un giro en una dirección completamente opuesta a la predicción original, adentrándose en la historia de buscar el verdadero México. Después de dejar el aeropuerto, lo primero que sorprendió al equipo fue la excelente disposición del sistema de transporte público. Tan pronto como subieron al Metrobús y al metro para dirigirse al centro de la ciudad, ambos sintieron que estaba muy lejos de lo que habían imaginado. Los trenes llegaban a tiempo con una precisión impecable. En el andén, las personas hacían fila de manera ordenada, esperando detrás de la línea amarilla. Aunque había multitudes, no había empujones ni agresividad. El orden se mantenía de manera ejemplar. Klaus murmuró para sí mismo: si esto fuera la hora pico en Alemania, sería casi imposible evitar el caos. El interior de la estación y los vagones del metro estaban sorprendentemente limpios. No había ni un solo papel tirado en el suelo o en los asientos. Lo que atrajo aún más su atención fue que las personas sin hogar, que solían verse con frecuencia en Alemania, apenas aparecían dentro de estas instalaciones. Martin se preguntaba, ¿de verdad es este un país con una economía en declive? El sistema de aire acondicionado mantenía todos los vagones a una temperatura agradable, la vibración era mínima y los asientos y pasamanos se notaban claramente desinfectados. Fue particularmente impresionante ver estudiantes de escuelas primarias y secundarias viajando solos en el transporte público, dirigiéndose a sus destinos con expresiones de total tranquilidad. En Alemania, no es común que los niños pequeños usen el transporte público solos, y los adultos suelen expresar preocupación. Esta imagen demostró claramente cuán seguro y confiable era el sistema de transporte de México. Klaus pensó en qué porcentaje esta seguridad y puntualidad contribuían a la eficiencia de la sociedad en general, tanto en la logística comercial como en los desplazamientos laborales. Si los traslados son fluidos y sin estrés, la productividad y la calidad de vida son naturalmente más altas. Convencido de ello, decidió utilizar este tema como hilo conductor para su reportaje. Poco después, el paisaje urbano visto desde la ventana del tren también generó asombro. Las calles estaban bien mantenidas y contaban con amplias aceras. Incluso en los alrededores de las estaciones de metro y paradas de autobús, la gente se movía con orden y sin prisas evidentes. Esa imagen de hacer fila y ceder el paso silenciosamente al subir y bajar fue, para Martin, un verdadero choque cultural. A lo largo del trayecto, ambos filmaban constantemente los barrios residenciales y comerciales vistos desde la ventana, las calles cuidadas y el comportamiento ordenado de los transeúntes. Todo esto era la antítesis del tema del México pobre que se habían planteado inicialmente. Klaus no pudo evitar hacer comparaciones con la situación actual en Alemania. Ciertamente, entre los países europeos, Alemania es famosa por la precisión de su transporte público. Aún así, los retrasos y cancelaciones ya no eran una rareza, y la limpieza de las estaciones y vagones variaba según la región. Todavía existían preocupaciones de seguridad, especialmente por la noche o durante las horas pico, cuando algunas rutas no resultaban del todo cómodas.
Esta realidad creaba un marcado contraste con la imagen que estaba presenciando en México en ese instante. A pesar de ser un viaje corto, el equipo sintió que había obtenido un material inestimable. Solo este sistema de transporte público sería suficiente para un episodio especial completo. La puntualidad, limpieza y seguridad habían dejado una huella profunda. Poco después, el tren llegó a la estación central de la Ciudad de México. Techos altos, pasillos amplios que conectaban con centros comerciales y rascacielos corporativos, y un flujo humano moviéndose con una organización natural. Ambos estaban asombrados, pero no dejaban de grabar, capturando la escena en su totalidad. Así, el equipo se adentró en la Ciudad de México, el corazón económico del país. A partir de entonces, lo que les esperaba eran eventos aún más sorprendentes. Al salir del metro en la estación central, el equipo se dirigió hacia un próspero distrito financiero. Los imponentes rascacielos se alineaban uno tras otro, y en las aceras los ciudadanos pasaban incesantemente. Al caer la noche, las luces de las espectaculares vallas publicitarias digitales iluminaban la zona de colores brillantes, creando una escena digna de una película. Martin sostuvo la cámara y grabó, olvidando el paso del tiempo, pero entonces la emoción se detuvo por un problema repentino. Quizás por haber grabado durante demasiado tiempo, su preciada cámara dejó de funcionar de repente. Aunque intentó encenderla y apagarla, no hubo respuesta. Martin empezó a sudar frío. Esta cámara era un modelo especial traído de Alemania. No estaba seguro de si podría repararse fácilmente en México. ¿Tendremos que detener la filmación desde el primer día? Los rostros de los miembros del equipo se llenaron de preocupación. ¿Realmente nos vamos a perder la hermosa vista nocturna de la Ciudad de México? Con este sentido de urgencia, corrieron a un taller de reparación de cámara cercano. El técnico de la tienda miró la cámara y se sorprendió. Este es un modelo muy raro. En una situación normal, tal vez se habría negado. En su lugar dijo, déjeme intentarlo, y se puso a trabajar de inmediato. Su actitud fue de absoluta concentración y seriedad. Utilizando herramientas diminutas, quitó lentamente los tornillos, examinó el interior y manejó las piezas con un cuidado meticuloso. A medida que pasaba el tiempo, la atención del equipo se fue transformando en un profundo sentimiento de gratitud. No esperaba que fuera tan dedicado en ayudarnos, murmuró Klaus. Unas horas más tarde, la cámara finalmente volvió a la vida. Al sonar el obturador, una sonrisa de alivio apareció en el rostro del técnico. Martin le dio las gracias efusivamente. Incluso en Alemania, donde la formalidad es común, rara vez se ve un caso de dedicación tan extrema hacia clientes extranjeros desconocidos. Aún impresionado, Martin pensó que era una gran oportunidad y decidió entrevistar al técnico. Explicó el propósito del programa y preguntó, si no le molesta, ¿podríamos entrevistarlo? El hombre no pareció sorprendido y accedió con una sonrisa. La entrevista comenzó en un ambiente amigable, abordando temas sobre las ventajas y la cultura de México. Pero después de un rato, Martin adoptó un tono más serio. Actualmente el PIB de México no está creciendo mucho. Creo que la economía no va bien. ¿Es México un país pobre? Esta pregunta abrupta hizo que tanto Klaus como los demás miembros del equipo se congelaran por un segundo. El técnico abrió los ojos levemente ante la pregunta que podría considerarse provocativa, pero rápidamente volvió a sonreír y respondió con voz suave. A veces sí sentimos que la economía no va bien y que el costo de vida es alto, pero no creo que este sea un país pobre. Martin insistió. ¿Por qué piensa eso, si usted mismo siente que la economía no es la mejor? El técnico pensó por un momento y luego esbozó una sonrisa genuina. Es cierto que a veces la vida no es holgada y el dinero no rinde tanto, pero valoramos cada día y salimos adelante ayudándonos mutuamente entre familiares y amigos. La simple riqueza material no es la única medida de la felicidad. En México hay muchas otras cosas hermosas que no se pueden cuantificar con números. Esas palabras dejaron a Martin y a Klaus en silencio. Sintieron que los prejuicios que habían albergado antes se disolvían gradualmente. Al final de la entrevista, Martin se inclinó con respeto y humildad. Me disculpo por haber hecho una pregunta descortés, pero sus palabras me han hecho sentir que ahora puedo transmitir el verdadero México. Muchas gracias. El trabajador siguió sonriendo igual que antes y se despidió. El trabajo debe ser agotador, pero espero que tengan un feliz viaje en México. Esa sonrisa dejó un sentimiento inusualmente cálido y pacífico en sus corazones. Tras esto,
El equipo salió del taller y regresó a las calles nocturnas de la Ciudad de México. Las brillantes luces de neón y el rumor de la multitud resonaban a su alrededor. Ese paisaje ahora brillaba de manera diferente en sus mentes, trascendiendo con creces la definición de un país pobre. Al día siguiente, Martin y Klaus decidieron ampliar el alcance de su reportaje, sumergiéndose en la vida cotidiana de los ciudadanos. Fueron a todas partes, desde la bulliciosa avenida turística hasta áreas residenciales, zonas comerciales alrededor del metro e incluso los pequeños callejones adoquinados, grabando todo con sus cámaras. Lo primero que asombró a ambos fue la densidad y eficiencia de la infraestructura en la Ciudad de México. Los enormes rascacielos se alzaban sobre espacios reducidos, rodeados por una vasta red de metrobús y metro que interconectaba todo. Todas las rutas funcionaban con precisión y a pesar de las aglomeraciones, la gente mantenía el orden, permitiendo un movimiento constante. Las aceras anchas y el mejor ordenamiento de los vendedores ambulantes hacían que caminar fuera seguro. Las estaciones y cruces contaban con rampas para usuarios de sillas de ruedas, y había instalaciones para ancianos y personas con discapacidad en todas partes. Klaus exclamó, asombrado: «Toda la ciudad está construida pensando realmente en el usuario». La limpieza urbana los sorprendió una vez más. En las calles, en los parques y en los andenes del transporte público casi no había basura. Los árboles estaban bien podados y el exterior de los edificios se mantenía impecable. Martin recordó la basura y los grafitis que a veces veía en las ciudades alemanas y notó una gran diferencia. Además, algo que llamó su atención fue cómo la tecnología se integraba en la vida cotidiana con total naturalidad. Al entrar en las tiendas de conveniencia, el pago sin efectivo era la norma. Bastaba escanear un código QR o acercar la tarjeta para pagar al instante. En las calles, había paneles interactivos de información con soporte multilingüe, donde se podían consultar mapas y datos turísticos de inmediato. Klaus pensó para sí mismo: ¿puede realmente llamarse en recesión a un país que hace que la vida diaria sea tan sumamente conveniente? Fue particularmente impresionante la eficiencia operativa de las tiendas de conveniencia. Incluso si había personas haciendo fila, todo se procesaba rápidamente. El interior estaba limpio y bien surtido. Todas las sucursales mantenían un nivel de servicio similar y constante. Martin sintió que esto se había convertido en parte esencial de la infraestructura social. El equipo también fue a filmar el nuevo tren interurbano en construcción, un símbolo del futuro de la infraestructura de transporte en México. Tan pronto como se pararon en el andén de la estación central, quedaron maravillados por su grandeza y modernidad. Aunque el tren de alta velocidad aún no estaba en pleno funcionamiento comercial, los trenes de cercanías y suburbanos existentes llegaban a tiempo y el abordaje fluía sin problemas. En los vagones climatizados se apreciaban muchos detalles diseñados meticulosamente para hacer cómodo el viaje largo, como asientos amplios, servicio de comida y bebida y baños impecables. Klaus exclamó: «Un entorno donde los empresarios puedan trabajar cómodamente durante todo el trayecto no lo tenemos en Alemania». Martin se dio cuenta de que esta infraestructura no se trataba solo de comodidad, sino que estaba profundamente ligada al estilo de vida y la cultura de los mexicanos. La puntualidad, el mantenimiento del orden y la prioridad absoluta de la seguridad. Todo esto estaba integrado en la base de la planificación urbana y las operaciones de tránsito. En el camino de regreso al hotel, después de terminar la grabación, ambos sintieron que la imagen inicial de un país atrasado y caótico se estaba derrumbando día a día. Seguramente podría haber problemas como el lento crecimiento económico y la desigualdad, pero al mismo tiempo existía un nivel de orden, limpieza, comodidad y seguridad poco común en el mundo. Por lo tanto, hacer este reportaje en la Ciudad de México había pasado de ser un viaje para encontrar pruebas del estancamiento a ser una búsqueda de las razones de su fuerza resiliente. Tras concluir su trabajo en la capital, el equipo dejó la metrópolis para viajar a San Miguel de Allende, buscando la experiencia de hospedarse en una casona tradicional mexicana de estilo colonial. Sentado en el vehículo turístico que dejaba atrás la Ciudad de México, el paisaje cambió de rascacielos a verdes campos y llanuras. Klaus, impresionado por el panorama desde la ventana, exclamó: «Es como entrar en otro mundo». Al llegar a la casona, el aire era mucho más puro. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el viento entre los árboles. Al atravesar el hermoso patio interior, un edificio de cantera tallada y madera de caoba se alzó majestuoso ante ellos.
Por fuera, lucía pacífico, irradiando el peso del tiempo pasado, pero cada rincón estaba meticulosamente conservado. Al entrar al lobby, la recepcionista los saludó inmediatamente con una brillante sonrisa. «Buenas tardes, sean bienvenidos», dijo esto acompañado de una ligera inclinación, ofreciéndoles una refrescante bebida de Jamaica y hierbas. Al entrar en la habitación, el pulido suelo de baldosas de barro y caoba ofrecía una sensación fresca. La atención al detalle de los mexicanos era evidente incluso en estas pequeñas cosas. La habitación era muy espaciosa, decorada con textiles bordados a mano y muebles de madera tallada. La suave luz que entraba por los postigos ayudó a disipar gentilmente el cansancio del viaje. Fuera del balcón había un patio privado que daba a unos hermosos jardines, desde donde se podía observar una vida tranquila. Klaus no pudo evitar sacar su cámara para capturar esa belleza. La cena fue un festín tradicional mexicano en el restaurante del patio, comenzando con ceviche fresco, guacamole y coloridas entradas. Luego llegó el mole poblano, los tacos de guisos y platillos frescos que usaban vegetales de temporada y los ingredientes locales más puros, acompañado de un pescado a la talla presentado como una verdadera obra de arte. Cada plato y su emplatado escondían una historia. Martin pensó que esto no era solo comida, sino la manifestación de toda una cultura. No dejaba de tomar fotos y alzar su cámara cada vez que se servía un nuevo platillo. Después de la cena, probaron un servicio de masaje tradicional relajante en el spa del hotel. El aroma del copal, hierbas curativas y una música suave facilitaron la relajación total. Con la técnica profesional de acupresión, la fatiga acumulada por las grabaciones en la ciudad desapareció por completo. Klaus murmuró en su mente: «Un lujo como este es un valor que no se puede medir en números». Al regresar a la habitación, la cama había sido preparada impecablemente, dejando una ligera fragancia a lavanda. La empleada sonrió y les dijo: «Aquí pueden disfrutar del paisaje durante todo el año, especialmente en primavera, cuando florecen las jacarandas, y en invierno, cuando el clima es fresco, es realmente hermoso». Su suave voz hizo que Martin sintiera una comodidad extraordinaria, pero esa misma noche, Martin cayó enfermo. Probablemente debido a la fatiga acumulada de los largos días de rodaje, su rostro se veía decaído. El personal, al notar su malestar, preparó inmediatamente un té caliente de manzanilla con jengibre, le ofrecieron medicamentos y se dispusieron a contactar a un médico local si era necesario. Esa acción fue rápida y natural, sin ninguna sensación de obligación forzada. Martin recordó la amabilidad que recibió en el taller de cámaras el primer día y se dio cuenta de que en México ayudar a alguien que lo necesita es algo de todos los días. A la mañana siguiente, sintiéndose mejor, Martin salió a caminar por los jardines. El rocío matutino reflejaba la luz del sol y en las calles empedradas los artesanos pasaban tranquilamente. La disposición de los árboles, las fuentes y los descansos estaba calculada cuidadosamente, revelando una perfecta armonía entre la naturaleza y la mano del hombre. Klaus sintió que esto no era solo estética, sino un profundo respeto por la naturaleza. Al hacer el check-out, todo el personal se paró frente a la entrada y se despidió con una sincera reverencia y cálidos deseos. Que tengan un viaje seguro y feliz. Esa despedida no fue solo un formalismo, sino que contenía un genuino calor humano proveniente del corazón. Todos los miembros del equipo compartieron el mismo pensamiento. El atractivo de México no residía únicamente en su tecnología moderna o en su infraestructura impecable, sino que era la genuina preocupación de su gente y su cultura de hospitalidad el verdadero valor de este país. Por lo tanto, la estancia en San Miguel de Allende se convirtió en una experiencia inolvidable para el equipo. En sus cámaras lograron capturar plenamente la belleza de la arquitectura, la gastronomía de temporada, la naturaleza y la calidez humana. Sin duda, estas serían escenas cruciales para su documental. De regreso a la Ciudad de México tras concluir esa parte del reportaje, el equipo entró a una pequeña cafetería durante un paseo por la urbe. Al empujar la puerta de madera y entrar, el espacio tranquilo parecía un mundo distinto comparado con el ruido exterior, y el aroma del café recién tostado impregnaba todo el lugar. Detrás de la barra, un barista de edad avanzada preparaba un café filtrado de especialidad veracruzana. Su actitud era tan solemne como un ritual. Ya fuera midiendo los granos de café, girando el molino o vertiendo el agua caliente, no había un solo movimiento superfluo.
Klaus se quedó mirando fijamente y pensó, esto no es solo un trabajo, es arte. El sonido del agua cayendo, la vista del polvo de café expandiéndose y el instante en que el aroma estallaba en el aire. Todo transcurría de manera pausada y sin prisa. Toda su concentración estaba puesta en una sola taza de café. Martin pudo sentir el orgullo y la responsabilidad de un artesano en cada movimiento. El café terminado se vertió cuidadosamente en una taza precalentada y se colocó sobre su plato. El barista sintió ligeramente y lo puso sobre la mesa con unas amables palabras. Para ustedes, que lo disfruten. En ese momento, Martin sintió que encontrar un nivel tan genuino de dedicación era difícil incluso en Alemania. Al mirar por la ventana del café, podían ver a los transeúntes en la calle, tanto oficinistas de traje como amas de casa regresando de sus compras. Todos se cedían el paso y, a pesar de caminar deprisa, mantenían el orden. Klaus sintió que el orden y la tranquilidad que impregnaban la ciudad también se reflejaban en el ambiente de esta cafetería. Mientras saboreaba el café, a Martin se le ocurrió la idea de entrevistar al barista. Al explicarle el objetivo del programa, el hombre se mostró un poco sorprendido antes de acceder con una sonrisa. Por supuesto, ¿a qué le doy más importancia al preparar un café?, repitió la pregunta de Martin. Lo pensó un momento y respondió, para el cliente, esta taza de café puede ser un momento especial en su día. Por lo tanto, no puedo hacerlo a medias. Entrego todo de mí. Aunque sea un trabajo humilde, esa es mi filosofía. Klaus asintió, de acuerdo con esas palabras. Sintió que en México esa actitud era común. Sin importar el trabajo que hicieran, muchas personas sentían orgullo y trabajaban con un profundo sentido de la responsabilidad. Esto conducía a la gran confianza y alta calidad que el país presentaba en su conjunto. El barista continuó, tal vez nuestro trabajo no sea muy valorado por algunos, pero con ver que el cliente se va feliz, es suficiente para mí. Esa es mi recompensa. Al escuchar esas palabras, Martin sintió que algo se movía dentro de él. Antes de venir a México a grabar, solo le importaban las estadísticas y las noticias sobre recesión y pobreza. Pero, ¿no eran acaso estos valores intangibles el verdadero poder de este país? Empezó a pensar de esa manera. Cuando terminaron de filmar, el aire exterior se había transformado en la frescura del atardecer. Al otro lado de la calle, estudiantes en uniforme caminaban a casa riendo. A lo lejos, los vendedores de los puestos de comida callejera llamaban a los transeúntes. La vida cotidiana de México no parecía espectacular en la superficie, pero transmitía un profundo sentido de paz y seguridad. Martin y Klaus se miraron y conversaron. Esta es también la otra cara importante de México. Estaban convencidos de que no se trataba solo de tecnología avanzada o infraestructura, sino de que el núcleo mismo de este país residía en esta vida diaria. Después de concluir todo el reportaje en México, el equipo regresó a Alemania con una inmensa cantidad de material en video. Fueron directamente del aeropuerto a la sala de edición y pasaron semanas organizando y estructurando el metraje. El plan original del programa era mostrar la imagen de un México en decadencia, pero la experiencia allí había cambiado drásticamente sus perspectivas. Lo que se alineaba ahora en las pantallas de edición era el sistema ultramoderno del aeropuerto de la Ciudad de México, un transporte público ordenado, calles limpias, infraestructura de primer nivel y el corazón hospitalario que habían sentido en la casona de San Miguel de Allende y en la cafetería. Todo esto estaba a años luz de la imagen de un México pobre. Martin revisó el video y murmuró, los espectadores que vean estas imágenes definitivamente cambiarán su percepción de México. Klaus asintió y agregó, deberíamos mostrar el verdadero México, aquello que no se puede transmitir a través de números o noticias. El programa fue estructurado para que la audiencia experimentara de primera mano la sorpresa y la impresión que ellos habían sentido allá. Al principio del programa hablarían francamente sobre los prejuicios que tenían hacia México, y luego el video iría demoliendo esas ideas preconcebidas poco a poco. Por ejemplo, la modernidad y la paz al subir por primera vez al metro, el cuidado del personal del hotel hacia Martin cuando enfermó, la reparación meticulosa de la cámara y las palabras escuchadas en la cafetería sobre poner el corazón, sin importar cuán pequeño fuera el trabajo, todo esto fue entrelazado con sutileza. El documental terminado se emitió en horario estelar y casi de inmediato comenzaron a inundar las redes sociales con comentarios. Un espectador escribió, después de ver el programa, mi impresión sobre México dio un giro de 180 grados. No solo por sus capacidades tecnológicas,
sino por la amabilidad y la sonrisa de su gente. Antes pensaba que México era un caos, pero definitivamente lo visitaré algún día. Llegó una carta de otro televidente. La escena de la recepción en la casona colonial fue realmente impactante. La cultura de tratar a los huéspedes como si fueran de la familia es algo que nosotros, los alemanes, deberíamos aprender. Nunca supe que existía un país donde el corazón de la gente fuera en sí mismo un atractivo turístico, más allá de los lugares famosos o la gastronomía. La ola de reacciones no se limitó al ámbito nacional. Varias agencias de viajes informaron que muchas personas estaban preguntando sobre paquetes para visitar México después de ver la transmisión. Entre ellos, algunos mencionaron que querían ver con sus propios ojos la limpieza de la Ciudad de México y el orden de su transporte público. Días después de la emisión, Klaus recibió un correo de un espectador que decía: "Su programa me ha hecho reflexionar sobre mi propio país. Alemania también debería prestar más atención a la puntualidad del transporte y a la limpieza de las áreas públicas. Siento que no deberíamos olvidar el valor del corazón humano y la cultura al enfocarnos únicamente en números e indicadores económicos". Martin también recibió muchas opiniones, algunas de las cuales expresaban el deseo de cambiar su propia ética laboral tras ser testigos del ejemplo de México. Hubo incluso personas que, inspiradas por las palabras del barista de la cafetería, empezaron a enfocarse en hacer con orgullo las pequeñas tareas en sus lugares de trabajo. El éxito del programa no se limitó a los niveles de audiencia o a ser el tema de conversación. Había sembrado nuevos valores en la mente de los espectadores, convirtiéndose en el punto de partida para que reevaluaran su propia sociedad y sus vidas. Después de la emisión, Martin y Klaus recordaron la producción en México. Sin duda, todavía existían problemas como la desaceleración económica y la desigualdad, pero México también poseía una riqueza cultural y una calidez humana más que suficientes para compensar esas deficiencias. La imagen de la modernidad y la compasión humana fusionándose a la perfección era algo raro de ver en otras naciones. Antes de salir de la sala de edición, Klaus miró la sonrisa de la recepcionista de San Miguel de Allende congelada en la pantalla y murmuró en voz baja: "En ese país existen valores que superan a cualquier estadística". Ambos comprendieron que esta experiencia no había sido solo un trabajo, sino un acontecimiento que quedaría grabado en sus vidas. Pasaron algunas semanas desde el rodaje en México y el documental llevaba ya un tiempo al aire. Un día, Martin y Klaus volvieron a encontrarse en la sala de edición. Los recuerdos de aquel viaje seguían vívidos en sus mentes. Antes del viaje, la imagen de México que ambos tenían era la de un país con una economía estancada y una baja calidad de vida. Solo habían visto noticias sobre el lento crecimiento del PIB y la desigualdad, y creían que, aunque tuviera una cultura interesante, la vida real era caótica e incómoda. Pero los días que pasaron allí destrozaron esos prejuicios por completo. La limpieza y el eficiente sistema del aeropuerto, el transporte público ordenado, el esmerado mantenimiento de cada rincón de la ciudad y la infraestructura cotidiana conveniente y segura. Y lo más importante de todo, la bondad sincera de las personas que conocieron, desde la hacienda colonial hasta el taller de cámaras. Todo esto dejó una profunda marca en ambos. Martin recordó el día en que el técnico del taller pasó horas reparando la cámara para un cliente extranjero desconocido. Dijo que esa sonrisa y su actitud de nunca rendirse reflejaban verdaderamente el corazón de ese país. Klaus tampoco podía olvidar la escena en la que el personal del hotel cuidó a Martin cuando se enfermó, trayéndole medicina y té de manzanilla. Dijo que fue una acción nacida puramente del corazón, que iba mucho más allá de las obligaciones laborales. A través de este reportaje, ambos aprendieron que existen valores que definitivamente no se pueden medir con índices económicos ni clasificaciones internacionales. Esa era la confianza, la tranquilidad en las relaciones interpersonales y una cultura de empatía y consideración por el prójimo. Un día, Klaus leyó las líneas que había garabateado en una esquina de su cuaderno de notas de campo. México es un país extraordinario, donde la tecnología moderna y la humanidad se combinan perfectamente. Aunque tenga problemas por resolver, mientras siga sustentado por su sólida base cultural, este país seguirá siendo fuerte. Martin también sintió que la experiencia en México había cambiado su perspectiva laboral. Dijo que la actitud del barista, un hombre orgulloso de su oficio, dedicado de lleno a cada detalle sin importar las circunstancias, había influido en sus propias acciones diarias.
Valorar esos aspectos intangibles por encima de los números era, al final de cuentas, lo que elevaba la calidad de una sociedad. En su último día de rodaje recordó el momento en que contempló el paisaje nocturno de la Ciudad de México y vio un mar de luces, el resplandor reflejado en los edificios, el fluido movimiento del tráfico y la luna suspendida en el cielo. Esa escena no tenía absolutamente nada que ver con la palabra México que tenía en mente cuando aterrizó por primera vez en el aeropuerto. Antes de regresar a su país, ambos grabaron la voz en off para el final del documental. Antes de visitar México, solo conocíamos este país a través de cifras y noticias. Pero al verlo con nuestros propios ojos, escucharlo con nuestros propios oídos y relacionarnos con su gente, aprendimos que aquí existe una riqueza imposible de cuantificar. Esa es una armonía única en el mundo, nacida de la mezcla entre la modernidad y la calidez del corazón humano. Tras la transmisión, llegaron más comentarios, entre ellos un mensaje que decía: "Su programa ha cambiado la forma en que veo mi propio país". Nosotros también deberíamos dar más importancia a esos valores intangibles. Martin y Klaus leyeron ese comentario y sonrieron en silencio. Sintieron que lo que querían transmitir había llegado realmente a la gente. Finalmente, antes de que Klaus saliera de la sala de edición, le dijo a Martin: "Volvamos a México, pero esta vez no para trabajar, sino de vacaciones, para disfrutar tranquilamente". Martin asintió y se rió. Por supuesto, todavía no hemos visitado las playas del sur ni las montañas del norte de ese país. Y así, el viaje de reportaje de ambos a México llegó a su fin. Pero aquella experiencia no quedó solo como un registro de trabajo, sino que se convirtió en un tesoro invaluable que enriqueció sus propios valores y vidas, y que viviría por siempre en sus corazones. Y para ustedes, que han seguido esta historia hasta el final, lo que encontramos en México no fueron solo atracciones turísticas salidas de una guía, ni estadísticas dictadas por los noticieros, sino el orden, la compasión y un espíritu genuino de ayuda mutua. Valores que han sido cultivados de manera natural en su vida cotidiana. Si caminan por las calles de México, encontrarán a alguien limpiando lugares que nadie mira, plantando flores y cuidando de su entorno. En el mostrador de una tienda, alguien preparará su bebida con absoluta dedicación. En la estación del metro, un extraño cederá el paso y extenderá su mano para ayudar a quien lo necesite. Estas cosas no están escritas en las guías de viaje, pero son los verdaderos tesoros que existen en el día a día de México. Si alguna vez pensaron que México es un país lejano o incomprendido, intenten acortar esa distancia, ya sea con sus calles floreciendo en primavera, los cielos despejados del invierno o la frescura radiante tras la temporada de lluvias. Cada época mostrará un rostro completamente distinto. Y en todas y cada una de las estaciones, el calor del corazón de su gente permanecerá inalterable. Los números y los índices económicos solo pueden contar una pequeña parte de esta nación. El verdadero valor reside en las personas que la habitan y en la cultura que preservan con tanto amor. Por eso, queremos decirles que vayan a verlo por sí mismos, que caminen por sus calles y que lo sientan en carne propia. En el preciso instante en que crucen las puertas del aeropuerto, sus propios valores también comenzarán a transformarse gradualmente. Esperamos que la historia de hoy sea el punto de partida para que todos reevalúen sus propias acciones y, por favor, no duden en compartir en los comentarios lo que sintieron a través de este video. Sus experiencias y pensamientos podrían convertirse en la inspiración de alguien más. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Si esta historia resonó con ustedes, por favor suscríbanse al canal y denle a me gusta. Nos vemos en el próximo video.